Un entrenador le dice, pasa, chuta, tira, regatea, muy mando directo, ¿no? Y nosotros cuando nos formaban como entrenadores nos decían, lleva al niño a una situación donde tenga que pensar cuál es la mejor opción. Estaba viendo un análisis de partido y en vez de llamarlo a Pedro al despacho y decirle, te equivocaste por esto y esto, era, Pedro, ¿dónde ves el espacio? ¿Por qué se la pasaste a Juan en vez de Andrés? ¿Dónde está el espacio libre? ¿Dónde está la ventaja? ¿Dónde somos más? ¿Dónde tenemos una ventaja cualitativa? ¿Dónde? Bla, bla, bla. Para evitar que esto se convierta en un juego de máquinas y no en un juego de niños, utilizar la tecnología como herramienta que fomente el diálogo, la discusión, el debate. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Darío Drudy. Y bueno, traemos un podcast muy interesante de cómo el fútbol es el motor de desarrollo para cualquier comunidad en cualquier parte del mundo. ¿Cómo estás, Darío? Bien, contento, feliz de poder verte personalmente después de tanto tiempo online, a través de una cámara y contento y con ganas de sumar a tu proyecto que me parece diferencial. Perfecto, Darío. Pues aquí una de las preguntas, antes de empezar y entrar a contextualizar qué significa el fútbol como motor, platícanos un poquito tu experiencia en el fútbol profesional, que pues ya tienes un amplio recorrido. ¿Cuántos años tienes en el medio de fútbol profesional? ¿En qué países has estado? ¿Qué puestos has ocupado? ¿Y por qué estamos tocando estos temas? Ahorita vamos abordando. Adelante. Yo soy el típico caso de niño que soñó con ser futbolista y que careció de muchos componentes para lograrlo, pero tuve varios factores que han hecho que pueda vivir del fútbol desde hace muchos años. Y básicamente soy un chico que nací en Argentina hace 37 años. Tuvimos que emigrar en 2002, cuando yo tenía 15, por el tema del corralito, de una crisis muy grave en Argentina. Tuvimos que emigrar a España con mi familia, mis padres y mi hermana. Y al año siguiente, con 16, que yo ya estaba jugando en un equipo que se llama Gandía, aquí de la Comunidad Valenciana, tengo la oportunidad, y ahí es donde creo que me cambia la vida, me ofrece el club entrenar chicos, niños. Okay. O sea, yo jugaba en el sub-18 y me ofrecen entrenar chicos de sub-6, chicos de edad de lo que es benjamines aquí en España. Y lo hago como un chico normal que estudia, que le gusta el fútbol y demás. Bueno, me empiezo a meter y yo recuerdo que de las primeras veces que empiezo a entrenar niños, empiezo a sentir una satisfacción mucho mayor que la de jugar, que lo que me generaba jugar. Okay. Y es un impacto muy grande. Y eso luego, unos años después, te lo conecto con la historia, tienen un factor fundamental. Porque yo intenté llegar a fútbol profesional y la última bala la gasté en Italia. Tuve una posibilidad de ir a jugar a la tercera división del fútbol italiano, que sale muy mal. Y acabo jugando en la sexta división del fútbol italiano, en fútbol no profesional, y ahí me doy cuenta que realmente con 20, 21 años me doy cuenta de que jugar no era para mí. No es lo tuyo. Que no era lo mío, pero en paralelo sí que seguía entrenando y sí que veía que eso me generaba muchísima satisfacción. Claro. Y tuve la gran suerte, y esto es una historia que cuento mucho, que mi padre fue jugador profesional, y él veía en mí un nivel de ambición muy grande como persona, un nivel de poder conseguir cosas grandes, y él en una charla me dijo, bueno, yo veo que sos una persona con mucha ambición, con mucha visión de las cosas que querés conseguir, y él me preguntó, ¿querés ser profesional del fútbol? Y yo le dije, sí, y me dijo, bueno, no juegues más. Ok, fue honesto. Me dijo, no juegues más. Brutalmente honesto. Brutalmente honesto, y ahí me abrió la cabeza, y ahí realmente empecé a estudiar los cursos de entrenador, que son 3 años en España. Y básicamente a partir de ahí es cuando realmente, eso que dicen de que hay que poner el foco realmente en algo, ahí después de esa conversación empiezo a crecer muy rápido. Esta conversación fue con 21, a los 23 entro en la escuela del Villarreal, que en España y en Europa es una de las canteras importantes. Es una de las canteras más importantes. Y un año después, entré en categorías inferiores y al año siguiente me promocionan al primer equipo. Liderando el área de análisis táctico, que en aquel momento tampoco existía, sino que necesitaban a alguien que tuviera conocimientos técnicos del juego y que grabar, editar, hacer informes, ver a rivales, viajar. Y bueno, fui conociendo la profesión del análisis. Estuve 4 años en el primer equipo, años maravillosos, con Julio Velázquez, con Marcelino, en el cual pasamos de segunda división
a Europa League y de Europa League a Champions. Todo eso en 4 años. Jugamos semifinales de Europa League en Anfield contra el Liverpool de Klopp. Fueron vivencias muy, muy bonitas. Y creo que eso sienta la base de conocimiento técnico que luego me sirvió para seguir viviendo en fútbol profesional. De ahí voy a Ucrania de primer entrenador. Con 29 años me convierto en el entrenador más joven de la historia del fútbol ucraniano. Okay. Luego tengo un paso por Mónaco, creo que es otro de los puntos clave de mi carrera. Vuelvo a hacer análisis en Mónaco y ahí empiezo a tocar temas de scouting también. Okay. Y es el Mónaco de Mbappé, Falcao, Bernardo Silva, es ese año. Toda una generación. Es una generación que bueno, nos hizo disfrutar muchísimo. Mónaco llevaba 17 años sin ser campeón y ese año ganamos la Liga, llegamos a semi de Champions, que nos elimina la Juve. Y eso, la experiencia Mónaco, si bien la de Villarreal, la de Ucrania, había sido grande, la experiencia Mónaco creo que pone mi carrera y mi currículum en un nivel ya superior que me permite mantenerme, que es algo muy complicado. Claro. De ahí vuelvo a Ucrania, vuelvo de CEO, vuelvo de director ejecutivo de Karpaty, que es uno de los grandes del país, para desarrollar el club desde fútbol base hasta el primer equipo. Y ahí, situación muy complicada ya de país y de club, pero ahí es donde descubro que mi pasión real en la parte técnica venía de la captación de talento, captación y desarrollar talento. Okay. Y ese año hicimos el año con mayor venta de jugadores de la historia en cuanto a beneficios, y todos con jugadores menores de 23 años. Empezamos a captar en el mercado sudamericano y mercado local en Ucrania. Y eso me da como una visión, pasar de la parte técnica a la parte directiva, me enseña a ver el fútbol como industria, claro, no como un juego, a entender cómo se manejan las relaciones dentro, todas las posibilidades, que esto ahora hablaremos mucho, todo lo que genera el mundo fútbol, no solamente dentro, sino fuera. Sí, sí. Y de ahí paso por Egipto, me voy a Egipto, trabajo en el Pyramids, club grande del país. Y ahí es donde conozco a Turki Al-Sheikh, que es otro de las personas que tiene un impacto muy grande en mi carrera. Él es la mano derecha de Bin Salman, el rey de Arabia Saudí. Y trabajo 4 años con él, de asesor. En temas de... Sí. ¿O de negocios en total? No, en fútbol. Puro fútbol. O sea, análisis de clubes, compra de clubes. De hecho, compramos el Almería de España. Okay. Jugadores para el Almería. Y luego analizar posibles compras de clubes. Pero sobre todo scouting internacional para venta de jugadores. Va. Estoy 4 años con él, de ahí vuelvo a España, voy al Albacete. En Albacete tengo la posibilidad de trabajar de asistente, de entrenador adjunto, que era un rol que no tocaba hacía años. Y lo bueno de España es que te permite hacer varios roles. Los clubes españoles tienen esa costumbre de que uno pueda estar en diferentes equipos, en diferentes áreas del club, y Albacete la oportunidad. Yo venía con muchas ganas de tocar área internacional. Okay. Ver cómo un equipo español profesional hacía para llevar su marca a otros mercados. Okay. Entonces entro en Albacete porque tengo una relación muy estrecha con el entrenador de aquel momento, con Rubén Alves, pero mi condición para entrar, que no era algo económico, era liderar el área internacional, como para seguir alimentando mi visión sobre la industria del fútbol. Lo que en un momento empezó en Ucrania, cuando fui de director general, lo quise ir alimentando, y más viniendo de una experiencia como la de Arabia Saudí, en la que tuve la posibilidad de viajar por todo el mundo, de conocer a gente como Zidane, como Mourinho, como Messi, como Ronaldinho, poder rodearme de gente realmente top en la industria. Y quería ver cómo hacía un club, quería ver desde dentro cómo era liderar un área internacional como la del Albacete. Y tras ese paso, uno más en Arabia Saudí, en Altai, y de ahí salto otra vez a la experiencia ucraniana en Polisia como director deportivo, hasta hace unas semanas. Unos días hasta que fuiste papá nuevamente, que por temas personales pues, decidimos acabar con esa aventura, pero bueno, ya desde hace muchos años invirtiendo en tecnología, creando proyectos paralelos, porque a mí ver el fútbol desde un foco diferente
me enseñó a que si quería escalar, si quería trascender y si quería generar impacto en la industria del fútbol, tenía que aprender de otras áreas como la tecnología, como la comunicación. Y en eso estamos, tratando de seguir aprendiendo, de seguir conectando puentes, de seguir conociendo personas como tú y de eso, como decías tú, de utilizar el fútbol como un motor para hacer un mundo mejor. Bueno, pues esta entrevista tiene un fundamento muy importante. Como muchos de nuestra audiencia ya saben, nosotros tenemos 20 años en la industria del fútbol, pero desde el punto de vista amateur. Entonces ahorita, esta entrevista que estoy haciendo con Darío tiene un enfoque 100% profesional, ¿no? Entonces estamos buscando unir estos dos mundos, el cómo ve Darío desde el punto de vista profesional y yo cómo lo veo en el punto de vista amateur, en donde el motor del fútbol nos puede unir. Y estamos a un paso de que podamos hacer, a través de alianzas estratégicas, podemos hacer un nuevo modelo, ¿no? Podemos crear un nuevo modelo como motor de poder generar toda una industria en comunidades. Entonces, platícanos un poco la visión, Darío, de lo que hemos estado platicando, de cómo ves tú, tú conoces algo de lo que hemos hecho, ves que hay una oportunidad enorme en el mercado, porque lo que normalmente alcanzamos a ver es fútbol, entendemos todo el mundo cuando hablamos de fútbol es lo que está pasando en la cancha, pero hay un entorno todo alrededor que va alimentando para que esa cancha pueda existir y que todo el mundo vive actualmente de un resultadismo, ¿no? Pero realmente la vida no es eso. La vida es, a través del fútbol hay muchos diferentes ingredientes para que ese fútbol sea el motor. ¿Qué nos puedes compartir desde tu visión? Dos cosas. La primera, sobre todo para que queden claro que son dos. Son dos visiones. Hay 1500, pero hablo de dos en concreto. La primera es, con el paso de los años, me fui dando cuenta de que cuando estaba en diferentes palcos, en diferentes países, en diferentes culturas, había un patrón común, que es que yo veía que dueños de clubes, patrocinadores, sponsors, miembros de clubes de negocios, de clubes, que hablaremos de ello también, la gente que va a ver el fútbol y se sienta en boxes o en palcos, acaban haciendo un volumen de negocios mucho mayor al fútbol en sí. Perfecto. Eso es lo primero. O sea, no lo sabía. Cuando empecé a ver todo eso. Sí, a ver cuán grande era el ecosistema. Porque al final el que está en fútbol piensa que el fútbol es lo más grande y luego cuando vas viendo desde dentro, te das cuenta de que los presidentes de los clubes, los directivos, los empresarios, los sponsors, utilizan el fútbol como un conector. Claro. Utilizan esos 90 minutos de partido, más el pre, más el post, para poder tener una experiencia, que es un poco lo que hablabas el otro día, tener una experiencia que estés a gusto, que lo pases bien, que comas bien, que puedas, en un entorno distendido, generar cosas que van mucho más allá del deporte. Y estoy hablando de cualquier tipo de industria. Entonces eso me generó una inquietud y una visión mucho más allá del poder que tiene el fútbol como conector y como motor para la sociedad, para mejorar y evolucionar las sociedades. Eso por un lado. Por otro lado, el fútbol como tal, las estructuras profesionales, independientemente del nivel o del país en el que esté, tiene muchas dificultades para innovar. Tiene muchas dificultades para ser parte de esos negocios que se van construyendo alrededor del fútbol. ¿Por qué? Porque la operativa te consume, la operativa te mata. La operativa dice que si el domingo el equipo perdió en casa, la semana de trabajo, tanto del delantero centro como del jefe de marketing, como el que corta el césped, va a ser mala. Va a estar, no mala, pero va a ser incómoda. Sí, va a estar exceso de presión para el resultado. Sí, y toda la narrativa que se construye alrededor del club no puede ir alrededor de la innovación, alrededor de crear nuevas líneas de negocio, nuevos puentes, nuevas conexiones. No. La narrativa va siempre de, es que hay que ganar, es que el delantero no sé qué, es que los fichajes, es que el entrenador. Entonces se construye una narrativa que distrae lo que realmente genera el fútbol, que es un impacto social, económico, educativo, cultural. Entonces, cuando yo conocí el proyecto de Sporty, lo que me di cuenta
de que tu proyecto no tenía toda esa burocracia. Tú has creado un imperio, porque es un imperio, en un lugar estratégico, en un lugar que es la ventana al mundo de muchos negocios, y no solamente de negocios, sino también de un impacto global, tanto a nivel educativo, social y cultural. Lo que yo me doy cuenta es que proyectos como el tuyo tiene la posibilidad de construir una narrativa alrededor de cómo generar valor. Es decir, cualquier persona que pasa por el proyecto Sporty, sea jugador, sea padre, sea sponsor, sea inversor, cualquier persona del ecosistema Sporty puede construir su narrativa alrededor de cómo construir valor. Le da igual si en el partido de padres o en el torneo del hijo ganaron, perdieron, empataron, lo que sea. Entonces, tu proyecto, en este caso, tiene todo el potencial de convertirse en un eje conector de oportunidades, de impacto social, cultural, económico, etcétera, y puede utilizar el fútbol e incluso otros deportes como conector. Entonces, creo que tiene una ventaja competitiva a nivel de impacto muy superior respecto a clubes profesionales de fútbol. Ahora, ¿qué rol ves de protagonista para que este motor del fútbol empiece a evolucionar? O sea, ¿cuáles de esos jugadores se estaría buscando que tenga un rol pues muy preciso para que estos empiece a explosionar? Aquí hay una cosa que es la más importante. Hay dos cosas que son importantes. Una, el fútbol. Hablamos de fútbol y podemos llevarlo a otros deportes, pero vamos a construir... Sí, vamos a hablar de fútbol. Aquí hay dos cosas importantes. Una, el deporte como tal, el fútbol, y el ecosistema que tú has creado, que es Sporty. En este ecosistema creado entre el fútbol y Sporty, como decía antes, hay una serie de protagonistas en las que todos pueden ser parte, y cuando digo todos, son todos, pueden ser parte de generar un impacto masivo. ¿Por qué digo esto? Porque nos une a todos, los une a los que juegan, participan, invierten, etcétera, en tu ecosistema. Hay un hilo conductor que es el juego, que es el fútbol. Todos creo que la gente que juega o va al campo o participa en algo es porque le gusta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Es que cuando vas entrando un poco más de qué hay construido alrededor del fútbol, te das cuenta de que independientemente de que seas un empresario de altísimo nivel o seas una persona que trabaja para terceros con un sueldo justo, entre uno y otro, entre toda esa distancia, cualquier persona puede generar un impacto gigante en sus comunidades, en sus barrios, en el colegio de sus hijos. Yo contaba ayer, que lo hablábamos ahora en el podcast, que yo explicaba el impacto que tuvo mi mamá para muchos chicos, a la cual ella le preparaba chocolate caliente antes de los partidos porque había muchos chicos que no tenían ni para comer. Claro. Entonces mi mamá no era una gran empresaria. Mi mamá no era la que venía y decía, bueno, voy a financiar este proyecto. Pero lo que financiaba con lo poco que teníamos, que no nos sobraba nada, ella estaba generando a través de la excusa que era el fútbol, que era la madre de un nene que jugaba, estaba impactando en la vida de muchos chicos y de muchos padres que no tenían ese fin de semana para comer. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? El impacto que puede ser algo tan chico desde lo económico, como quien financia un club, es sponsor, es business partner, cualquiera de los roles que estén ahí. Sí. Entonces, y eso, en una época como la que estamos viviendo ahora, tiene un valor exponencial. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo un mundo en el cual la tecnología va más rápido que cualquier cosa que queramos hacer. Va todo por delante. Estamos viendo una época en la cual van a desaparecer puestos de trabajo, van a aparecer nuevos puestos de trabajo. Los roles de liderazgo se van a poner en discusión, en debate, para ver cómo se reconstruyen. No es lo mismo liderar empresas tradicionales que liderar empresas tecnológicas en el cual ya dejamos de interactuar con un grupo de 10 personas y empezamos a interactuar con una máquina, en la cual cada vez personalmente, humanamente, estamos cada vez más desconectados, pero a su vez tenemos más herramientas que nunca para estar conectados. Es un mundo que nos abre una serie de
de preguntas, nos pone delante una serie de dificultades, una serie de retos que hace que vivamos creo que es un momento dificilísimo de la historia, pero a su vez apasionante. Entonces, desafiante. Entonces, ¿qué pasa? Pensando mucho, y en las conversaciones que estamos teniendo, es el tener impacto en una comunidad a través de un hilo conductor, en este caso es el fútbol. La justificación es el fútbol, es lo que une. Hacer cualquier tipo de acción de bien hoy tiene más valor que nunca. Okay. Porque hoy no solamente es ayudar a un chico que no puede comer. Hoy es ayudar a una persona como tú, como yo, a que encontremos dónde está nuestro siguiente nivel, a que nos replanteemos retos, a entender hacia dónde va el mercado, a entender, tú que tienes una comunidad masiva, es cómo puede ser Pedro más útil, más importante, tener más impacto para tu comunidad. Que tú hace 20 años has empezado a construir todo este sueño que es Sporty, y bueno, te planteabas una serie de productos, una serie de servicios, los abastecías y fantástico. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en España? ¿Por qué te estás reuniendo con gente? ¿Por qué estás viajando? ¿Por qué estás invirtiendo? Porque tengo que darles una nueva oferta. Porque tengo que generar comunidad. Porque tengo que crear credibilidad. Porque hay que darle oportunidades a las nuevas generaciones que antes no sucedía. Ahí voy. Entonces, claro, la propia vida nos lleva, en este caso a ti, lo que estamos hablando por tu ejemplo, la vida te empuja a buscar nuevas soluciones, a afrontar nuevos retos, a encontrar nuevas vías de aportarle más valor a la comunidad que has ido construyendo. No es solamente un tema de negocio, no es ofrecerle mejorar el producto, mejorar el servicio. Es que la experiencia, tanto de padres como de hijos, como de empresarios, como de partners, como de inversores, sea cada vez mejor. Y eso no es algo que cae del cielo. Eso viene fomentado por la época que estamos viviendo, en la cual el impacto, sobre todo masivo, de la inteligencia artificial hace que aparezcan nuevas preguntas, nuevas respuestas y sobre todo, más allá de la parte socioeconómica, creo que hay un trabajo interno muy grande, porque hay muchísima gente que está viendo afectada sus trabajos y están diciendo, ok, si mi trabajo lo puede hacer una máquina, ¿cuál es mi valor en la sociedad? ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que aporto? Y eso le puede pasar a un padre, pero es que eso también afecta a un niño. Antes, cuando un niño tenía que pasar horas buscando en libros dónde estaban las respuestas y ahora las tienen en un botón de GPT. Es decir, ¿cuál es el valor del niño que encuentra respuestas con un botón, que tiene todas las respuestas de la humanidad, las tienen en el teléfono móvil? Es decir, ¿cuál es la utilidad o cuál es la conversación interna que tiene que tener un niño que está aprendiendo? Estamos empujados a encontrar nuevas preguntas, nuevas respuestas, y creo que el fútbol, hoy más que nunca, para nosotros que trabajamos de esto, toma una importancia de total relevancia. Ahora, hemos estado observando que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, es algo que ya llegó para quedarse, pero solamente el 1% la sabe utilizar, o realmente se ha involucrado a poderla integrar dentro de su vida diaria, dentro de su negocio, o poderla utilizar, realmente involucrarte y hacer, en lugar de ser un buscador como actualmente son los buscadores de Google o de otros, o motores de búsqueda. Ahorita ya la inteligencia artificial se está convirtiendo en un asesor personal que, conforme tú le estás preguntando, dependiendo del tipo de preguntas que vas haciendo, vas generando tu propia historia, la vas rebotando en otros casos, en diferentes partes del mundo, porque está conectada a internet, y te empieza a dar una visión diferente de lo que tú estás pensando. O sea, está empezando a llenar vacíos de los cuales tú no tienes ese 360. A lo mejor tú tienes 90 grados por la experiencia que tienes, por lo que has construido en el tiempo, ¿no? Y cuando tú tienes una inteligencia artificial de la cual tú le preguntes de una oferta global que te puede dar el fútbol, se está convirtiendo ya en un tema 100% holístico. ¿Qué significa ser holístico? Ya estás viendo a una persona, o sea, a un posible jugador, si hablamos de fútbol, desde niño, que lo tienes que desarrollar en 360 grados. ¿Por qué? Porque si no, ya no va a llegar a ser un jugador profesional. ¿Okay? Entonces, el cómo viene a impactar ahorita el tema de
de la tecnología, hablando en general de tecnología, ¿tú cómo lo ves como profesional del fútbol profesional y que los clubes en el mundo se pudieran adaptar a esta nueva era, o realmente están tan ocupados en sus operativas que tiene que llegar un tercero y que se abren grandes posibilidades para gente como nosotros que estamos en el fútbol amateur y que somos mucho más flexibles y que podemos adaptarnos mucho más rápido y podemos ser hasta proveedor de talento en el futuro? Yo estando dentro del sector tecnológico, entré hace unos 3 años, aunque realmente fue mutando mucho y sobre todo en los últimos 6, 8 meses, todos los proyectos tecnológicos en los que estaba involucrado tuvieron que mutar, empujados por el impacto de la inteligencia artificial. Creo que eso nos plantea, y lo voy a extrapolar después al fútbol, nos empuja hacia 3 vías que tenemos que entender. La primera es usabilidad. Tenemos que primero entender, es decir, como decía, solamente el 1% está más o menos empezando a tocar. Sí. Lo primero es usabilidad, es decir, cómo puedo apalancarme en máquinas para mejorar, para hacer. Primero, lo más normal es empezar con tareas simples o de la casa a nivel personal o del trabajo, ¿no? Lo segundo son estar atento a los peligros. Es decir, que un chatbot o que un agente sepa mucho de tu manera de expresarte, de hablar, de información, ¿es bueno o es malo? Esas son preguntas que y que sea manipulable. Y que sea manipulable. Sí, claro. De hecho, hago un paréntesis, me pasó con un libro. Yo juego mucho le doy mucho libro, mucho vídeo, mucho podcast, juego mucho con los agentes GPT, tengo varios, y había uno que le hice una pregunta sobre un libro, y que yo lo había leído, y hizo una crítica. Hizo una crítica muy negativa del libro. En lugar de un análisis... Sí. Entonces, claro, ahí fue la primera vez, y fue al principio empezar a utilizar este tipo de tecnologías, que digo, ¿cómo puede ser que algo así, que parece tan útil, esté sesgado? Tan sesgado. Y me enfadé, le dije, no te pedí tu opinión. Te dije que me hicieras un resumen. Me decía, bueno, perdóname, Darío. Yo, ¿me estás hablando? Porque además se puede interactuar por voz. O sea, es la más bestia. Y entonces, lo primero es usabilidad, entender en qué me puede ayudar. Lo segundo es detectar peligros y estar atento a... Sí, a que no todo está ahí. Esto es bueno o es malo. Es decir, que tenga una inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, los nuevos iPhone, que está integrado con inteligencia artificial, ¿es bueno o es malo? Que vea todos mis WhatsApps, mis conversaciones. Peligros. Y número 3... O sea, vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Y número 3, lo que hablábamos antes, nos empuja a preguntarnos cuál es nuestro valor en la sociedad. Okay. Es decir, como esto va tan rápido, es decir, como hay tareas que antes tardaba, te pongo un ejemplo, 5 horas, ahora tardo 40 minutos. Bien, me sobran 4 horas y 20 minutos. ¿Eso para qué sirve? Bueno, en mi caso lo tengo claro porque son muchos años de reflexión y de buscar cómo trascender, cómo encontrar el siguiente nivel. Pero si tu hijo, que tiene, me lo invento, si tiene 10 años, detecta que una tarea que le costaba 1 hora y ahora la hace en 3 minutos, y con el resto del tiempo hace cosas que no son positivas, ¿eso cómo se gestiona? Entonces, y puse un ejemplo muy simple, pero creo que hay que entender cómo usarla, cómo evitar la vulnerabilidad, y luego a mí me sirve mucho y me gusta como herramienta de autorreflexión. Conecto con tu pregunta, hago esta introducción para tu pregunta. El mundo del fútbol profesional va a ser muy difícil que introduzca estas herramientas, más allá del análisis del juego. Ya está introducido desde hace muchos años en temas de datos, en temas de análisis de vídeo, temas de scouting. Está en la capa superficial. Ahora hay herramientas, y cada semana van apareciendo más, en el cual
se puede llegar más profundo, mucho más profundo, en el análisis, en la mejora de rendimiento. Y no solamente hablo del juego como tal, hablo de la operativa de oficinas, hablo de la captación de fans, hablo de la experiencia del fan, hablo de la captación de patrocinios, hablo de acuerdos comerciales, hablo de expansión internacional. Es decir, la operativa de un club desde el 360, desde la cancha hasta las oficinas, cambian radicalmente. Ahora bien, si como decíamos antes, la narrativa de un club se construye en la gran mayoría a través del resultado del fin de semana, ¿cómo hago en qué momento del día tengo tiempo para hacerme estas preguntas, para innovar, para salir a buscar empresas que me ayuden? Entonces ahí Sporty, proyectos como el tuyo, se comen un nicho en cuanto a innovación, porque lo que decíamos, da igual el resultado del torneo, quién gana el torneo de los padres, quién gana el torneo de los SeaWorld, ¿no? Sí. Sí, da igual. Entonces, tu cabeza como líder de todo este imperio, porque es un imperio, puede estar en la innovación, puede estar ahí, y eso luego es extrapolable a que venga un club y te diga: Pedro, ¿esto cómo lo estás haciendo? ¿Por qué la operativa de tu empresa parece que tuvieras 500 empleados, tienes 21, llevan los 2 centros? ¿Por qué? ¿Cómo lo estás haciendo? Puede ser que eso te dé una ventaja competitiva incluso en el fútbol profesional. Claro. Puede ser que cosas que lo que estás haciendo con Foot Extreme, esa tecnologización, el tratar de llegar mucho más profundo a nivel de análisis y de mejora al futbolista, ese tiempo que tú tienes y tu equipo para... La libertad para pensar, para crear, para implementar, sí. Prueba error hasta que funcione, no lo tienen los clubes. Efectivamente. Este podcast, lo más normal es que cuando un club de fútbol tiene un podcast, entrevisten al delantero, al mediocentro, al presidente, al directivo, al entrenador, y te cuenten, misma narrativa. Bueno, bien, partido difícil, tal. Y sí, alguno cuenta una historia de vida. Hoy los medios han hecho que se conecte mucho más el fútbol profesional con los fans. Con la gente. Pero nadie, o que yo tenga conocimiento, está creando un podcast muy profundo, de mucho análisis, de hacia dónde va la industria, cómo puedo yo como Sporty, en tu caso, trascender, mejorar, generar un impacto en la comunidad, mejorar la experiencia del cliente, del fan, del padre, del partner. Y ahí ecosistemas como el tuyo ganan una relevancia brutal, sobre todo por esa libertad. Libertad de decir lo que quieras, de hacer lo que quieras, de testear, de invertir el tiempo, el dinero, los recursos en el lugar en el que quieras. Y eso te posiciona en un lugar que es muy difícil de conseguir. Tú has sido muy incisivo en tu podcast de crear una marca personal, ¿no? Porque la marca personal al final es tu ADN. Todo el día lo estás compartiendo y al final es tu reflejo ante una comunidad o ante tu propia comunidad que estás creando y estás implementando tu propósito de vida, ¿correcto? Entonces, ¿tú qué ves actualmente en que nosotros ahora te voy a cambiar la pregunta, nosotros como Sporty, al momento que tenemos un propósito de vida, de poder que el fútbol sea un vehículo de oportunidad para comunidades de tempranas edades, niños, niñas, desde tempranas edades, desde una buena formación, desde un desarrollo técnico, táctico, físico, alimenticio, holístico, completo, que podamos desarrollar estas nuevas generaciones, integrar, en este caso, la tecnología, porque ya ahorita tú puedes conectar una cámara y esa cámara tú pones un prototipo a través de la inteligencia artificial y puedes medir el niño contra el prototipo ideal y hasta por posición y por edad, ¿no? De juego, ¿sí? ¿Dónde están los pequeños detalles, Darío, que hay que cuidar para no pasarte en el tema tecnológico contra el mundo real de que un niño no pierde el sueño de ser futbolista profesional y que no rebase la realidad de lo que necesita? Porque tú sabes que ahorita hay 2 mundos.
Está el mundo presencial actual y está el mundo de gaming, ¿no? En donde hay héroes, en donde los niños, pues, quieren ser los héroes de esas películas, pero la realidad es otra. ¿Dónde está ese punto fino que tú alcanzas a ver en donde no debes pasarte esa línea, o es una línea muy delgada, muy peligrosa, y que utilizando la tecnología, lo vayamos a desbordar y vayamos a crear un caos dentro del mundo del fútbol, vamos a llamarle amateur? Para mí la tecnología, dentro de millones de casos de usabilidad, pero en este caso en concreto, y lo estoy viendo mucho rebotándolo con compañeros de profesión, con amigos, con gente que me escribe del podcast que no conozco. Para mí hay un factor común que une toda la problemática, que es la falta de reflexión. Es decir, y más en edades como las nuestras, ¿no? Es decir, cuando nos vamos haciendo adultos, hay muchas cosas que hacemos por inercia, porque nos levantamos, porque tenemos que ir al trabajo, porque tenemos que hacer una serie de cosas para conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Yo tuve la posibilidad de trabajar mucho con niños, sobre todo cuando empezaba mi carrera, y esta conclusión que te voy a decir ahora, nunca la pensé hasta hace muy poco tiempo, a raíz de lo que hablaba con la gente de la comunidad. Los futbolistas, en la gran mayoría, no te sabría decir un porcentaje, pero los futbolistas que más éxito, vamos a definir éxito, ¿no? Tampoco me quiero ir a algo muy ambiguo. Que llegan, que están en el fútbol élite. O al fútbol de élite, o no han llegado al fútbol de élite, pero han encontrado una carrera. Hay chicos que... O sea, siguen el estudio como paralelo. Sí, que hoy son magníficos abogados, por ejemplo, ¿no? Porque al final el fútbol depende de muchos factores, muchos son físicos, muchos son contextuales, pero vamos a definir éxito como tener una carrera de bien, ¿no? Una carrera que seas una persona buena, sí, y que seas autosustentable, vamos a llamarle. Autosustentable, y que hayas encontrado en tu profesión, bien sea el fútbol o bien sea cualquier otro tipo de carrera, el patrón común era que esos chicos en edades tempranas tenían un juego muy activo de autoconocimiento. De hecho hay una metodología en el fútbol que se llama descubrimiento guiado. Esto se implementó empezó a implementar hace muchos años, y yo lo viví en Villarreal, que se trabajaba mucho a través de la pregunta. Que decía, por ejemplo, vamos a un caso de fútbol, ¿no? Un entrenador le dice, pasa, chuta, tira, regatea, ¿no? Como muy mando directo, ¿no? Y a nosotros, cuando nos formaban como entrenadores, nos decían, lleva al niño a una situación donde tenga que pensar cuál es la mejor opción. Entonces, toma decisiones. Pedro estaba viendo un partido, ¿no? Un análisis de partido. Y en vez de llamarlo a Pedro al despacho y decirle, Pedro, te equivocaste por esto y esto, era, Pedro, ¿dónde ves el espacio? ¿Por qué se la pasaste a Juan en vez de Andrés? ¿Dónde está el espacio libre? ¿Dónde está la ventaja? ¿Dónde somos más? ¿Dónde tenemos una ventaja cualitativa? ¿Dónde? Bla, 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 bla. Cuestionaba para hacerlos pensar. Sí. Entonces, voy a tu pregunta. Habiendo entendido, o luego la vida me hizo entender, que los chicos que crearon carreras de éxito son aquellos que jugaron mucho con la pregunta, con la interrogación, con el no dar nada por hecho. Hay muchos entrenadores que le dicen, te equivocaste porque el pase era a la derecha y no era a la izquierda. No. Así lo vi. Yo no creo que un entrenador le diga a Messi, no, cuando era chiquito, no, te equivocaste porque no. Y si se regateó 3 hizo el gol, ¿por qué tenía que pasar? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es para evitar que esto se convierta en un juego de máquinas y no en un juego de niños, es utilizar la tecnología como herramienta que fomente el diálogo, la discusión, el debate. O sea, me refiero a herramientas de vídeo, de análisis, de datos, pero que no
robotifiquen, Sí, que no nos automaticen. que no los la toma automaticen, de decisiones. sino que todas esas herramientas sirvan como una herramienta de creatividad, de hacer pensar al chico Ok. cuáles son las mejores soluciones, dónde están las ventajas, y eso se extrapola a la vida, ¿no? Porque si un niño de 8, 9, 10 años, 12, 13, 15, está todo el día interactuando con la pregunta, después va a ser mucho más fácil. No es un niño que va a llegar y va a pensar, bueno, ¿qué quiero ser de mayor? No lo sé. ¿Y ahora qué hago? No lo sé. Porque nunca interactúa, pues siempre le han dicho, pasa, tira, Exacto. chuta, izquierda, derecha. No. Si ese chico se crió en un entorno futbolístico, en este caso, en el cual todos los profesionales lo fueron guiando a través de las preguntas, ¿por qué Pedro es mejor? ¿Por qué tiraste en vez de pasar? ¿Por qué intentaste un regate en vez de tal? ¿Por qué pasaste a derecha cuando el espacio estaba en izquierda? ¿Estaba el espacio en izquierda? ¿Por qué? Bla, 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 bla. Generar un Haces contexto. pensar. Sí. Entonces, lo que yo evitaría, esto es un punto de vista muy personal, es convertir al futbolista en robot. Volver un poco a los inicios, de jugar mucho tiempo, Ok. de jugar más. Hoy creo que se juega poco. Hoy es en países desarrollados. Sí. El niño va al colegio, sale, tiene una hora con el entrenador en su escuelita, tal y cual. Nosotros cuando éramos más chicos jugábamos Todo el día. todo el día, todos los días. En la calle. Salíamos del colegio a la calle, de la calle al entrenamiento, del entrenamiento seguíamos en la calle. Era otro mundo. ¿Es lo mejor o lo peor? Debatible. Correcto. Siempre vamos a construir a raíz de la pregunta, pero si hablamos del fútbol, el cómo podemos crear futbolistas barras personas que construyan carreras de impacto, bien sea en fútbol o que encuentren su verdadera vocación, creo que tienen que construir desde edades tempranas a través de la reflexión y ayudarlos nosotros como profesionales con todo el set de herramientas que hay, que es infinito, ayudarnos a que construyan una carrera de valor. Añado, te pongo un ejemplo fuera de la parte técnica. Hoy se pueden medir temas alimenticios, que tú hablas mucho. Sí. Vamos a hablar temas de alimentos. Usar la gasolina del motor. La gasolina. ¿No? Es decir, hoy se puede medir todo. Entonces hoy se puede saber que Pedro no tiene que comer esto, no tiene que comer lo otro. Se puede crear un set de formación para el futbolista, y ahora salgo de la parte técnica. A mí nunca me han explicado por qué me hacía mal comer cierto tipo de cosas. Nunca me han llevado a un lugar de reflexión. Darío, ¿por qué antes de entrenar te estás tomando esto que está mal en vez de esto? Y yo lo hacía por inercia. Claro. También por ignorancia y porque era Porque así era. otro mundo. Pero respondo a tu pregunta. Si hoy las herramientas, si hoy la tecnología rompe todas esas barreras, yo creo que hoy con un niño de 7, 8, 9, 10 años se puede empezar a construir desde las preguntas, desde un entorno abierto para fomentar el diálogo y la reflexión, de decirle, mira, si te estás comiendo 3 chocolates después del partido, bueno, mira, según los datos, tal o cual, mira, dicen que Estás bajo tu rendimiento, ¿tú sí, quieres tal, ser Cristiano Ronaldo en el futuro? Sí. Bueno, ¿tú crees que por qué tal y cual? Bueno, que quizás eso no tiene un impacto directo, pero si un niño con 7, 8, 9, 10 años empieza con su entorno de profesionales que tiene alrededor a generar un entorno de conversación abierta, de debate y de reflexión, cuando ese chico llega a la adolescencia, va a ser un adolescente más maduro, va a ser un adolescente que no va a dar por ciertas por verdades otras cosas. populares, sino que va a decir, Pedro, yo quiero ser futbolista. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿Te estás cuidando lo suficiente? Sí. ¿Qué estás comiendo? Esto. Crear a través de todas las herramientas que tenemos hoy en día, ponerlas a disposición de la pregunta, ponerlas a disposición del debate y crear niños que sean reflexivos y puedan crecer emocionalmente y intelectualmente más rápido. Voy a soltar un comentario y esto Dale. va a ser para una siguiente práctica. Dale. Una siguiente podcast, otra plática. Veo que el tema fútbol profesional, pues el fútbol base como canteras, como filiales de los clubes, pues los tienen muy controlados en donde no hay un factor externo. Ese factor externo se llama padre-madre. Bien. Es otro mundo. Bien. Es un mundo en el cual no está educado para poder formar parte del ecosistema, de poder llevar a estos niños a otro nivel, ¿sí? Estadísticamente está comprobado que los niños que tienen 12, 13 años y están involucrados
en el tema del deporte, abandonan el deporte, de cada 10, 7 abandonan el deporte por presión excesiva de los padres. ¿Ok? Hablando de tecnología, yo creo que el gran reto que tenemos como parte del amateur, del profesional, es cómo involucramos a la familia a que sea parte de ese ecosistema y que el rol que juegue la familia sea realmente un rol de apoyo incondicional a su hijo, no como un entrenador, sino tratando de detectar muy bien qué emociones tiene, qué tipo de problemas alimenticios tiene, qué fobias tiene, qué miedos tiene, o sea, prepararlo en casa para poder darle vamos a blindarlo ante todos los factores externos para que realmente haya mucho mayor nivel competitivo hablando de fútbol y que esta brecha de que están llegando pocos jugadores profesionales, que sabes que llegan muy poquitos, que pudiera ser algo mucho mayor, mucho más grande, como un gran reto. O sea, yo veo que la tecnología nos puede venir a ayudar a tender canales de comunicación entre los 3 jugadores, o sea, entre los 3 grandes jugadores, el entrenador y formador, como tú estás hablando, no que sea un entrenador resultadista, sino un formador que está haciendo preguntas inteligentes, cuestionando al niño y que lo haga pensar. El jugador inteligente que esté abierto a poder resolver esas preguntas y el padre que no meta presión excesiva, ni la madre que meta presión excesiva a los niños para que puedan desarrollar y que sea, vamos a llamarle, que siga siendo un juego, Darío. Porque el gran problema que tenemos es que esto dejó de ser un juego desde muy tempranas edades. Sí. O sea, ya a los niños, niñas, los tratan como profesionales, o sea, les hablan y los tratan, los quieren hacer como profesionales y les meten presión que el ser humano no está dispuesto o no está preparado para poder aceptar, ¿no? Pero ese es un tema para el futuro. Es otro tema. Puede ser una pregunta de un podcast entero. Sí, de un podcast entero. Ahora, hablamos que ya para terminar y preguntarte, ¿cuál es el rol ahorita de Darío, ¿sí? Para que el fútbol sea este motor, específicamente en este viaje que vas a tener a México, a Monterrey, en el mes de mayo, y que nos vas a acompañar y te voy a presentar algunas personalidades para empezar a desarrollar este nuevo concepto de que el fútbol es el motor para hacer cosas? Básicamente entender que hay algo que nos une. Da igual raza, color, país, ciudad, nacionalidad, sexo, orientación política, pensamiento, da igual. Hay algo que nos une, que es una pelota, que nos puede, sobre todo, yo lo que aprendí es que una conversación de fútbol rompe prácticamente cualquier barrera, claro. Cualquier barrera, y que da igual que seas mexicano, argentino, español, nigeriano, da igual, que hablar de fútbol es un buen... Es esto, es que te rías, es que puedas conectar de alguna manera. Entonces, yo lo que fui construyendo, y sobre todo ahora a raíz de mi podcast, es hacerle entender a la gente que hay un gap muy grande que no está lleno, que es, por un lado, la gente que pertenece al fútbol, lo que hablábamos antes, profesionales del fútbol o del fútbol amateur, empresarios que tengan sus propios proyectos como tú, dueños de clubes, presidentes, directivos, sponsors e inversores. Esos están en un lado. Y por otro lado está el hincha. Da igual nivel social, económico, cultural, país, y ese hincha está como alejado, está completamente desconectado de esta parte. Y en el medio, como factor conector, está el fútbol. Entonces, lo que yo vengo explicando y lo vengo insistiendo mucho con la comunidad es, entre esta parte y esta parte, conectados por el fútbol, hay canales que nos unen. Hay una serie de proyectos infinitos, tanto como decía, el ejemplo del chocolate caliente de mi madre, claro, como de empresarios, inversores que dicen, bueno, yo no quiero comprarme el Chelsea, pero quiero hacer un bien a la sociedad. Uh-huh. Quiero invertir, quiero ser partner, quiero ser sponsor, quiero ser parte. O quiero, por ejemplo, llevar mi empresa de mesas de madera que está en Monterrey, la quiero llevar al mercado indio o la quiero llevar al mercado árabe. Entonces, hacerles entender a toda esa gente que hoy es posible
gracias a la tecnologización del mundo, a las oportunidades de redes de conexión, a proyectos como Sporty. Por eso te dije el día que hablamos, Sporty es un hub deportivo. Sporty es todo lo que separa este mundo y este mundo. Sporty es todo lo que lo une. Entonces por eso me pareció brutal y me parece un ejemplo muy práctico para que podamos construir conversación con toda esa gente que forma parte de la comunidad. Que forma parte de la comunidad y que vean que la gente no hace falta ni que sea un super magnate ni que sea un gran inversor, que pueden formar parte de esto, unos y otros, y que el fútbol nos acaba uniendo a todos, no solamente por el juego como tal o por ser hincha de un club, nos une porque el fútbol, y esto es un punto de vista muy humilde, puede hacer un mundo mejor. Y creo que ese es creo que eso es lo que más me ha movido de tu proyecto de Sporty, y creo que es el gran conector. Muy bien, pues Darío, muchas gracias. Gracias por el podcast. Nos vemos próximamente en mayo. Ya estamos planeando y haciendo agenda. Y pues va a ser un gusto el saludarte y poder compartir con algunos otros, vamos a llamarles líderes de la comunidad, en donde vamos a sentarnos, platicar, dialogar y ver que el fútbol sea este motor del cual estamos hablando. Muchas gracias, Darío. Gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti.